asesor de equidad, derechos, interculturalidad y género de la Organización Panamericana de Guatemala y agradezco a la universidad y también al ministerio por invitarme a trabajar en en este módulo. Eh, el día de hoy vamos a trabajar en el tema de cultura, identidad cultural e interculturalidad en salud en Guatemala. En términos generales, el contenido que vamos a abordar hoy tiene que ver con la conceptualización de bienestar, salud y vida, abordando en concreto conceptos como cosmovisión, cultura, identidad cultural e interculturalidad, pero siempre relacionados a efectos prácticos, a que estos conceptos puedan ser aplicados en la vida diaria. Para empezar, la charla tiene como finalidad abordar con ustedes, como personal de salud de Guatemala, los conceptos de, ya hablamos, de cultura, identidad cultural e interculturalidad aplicados al día a día, a lo cotidiano en la atención en los servicios de salud. Eh, Al revisar estos conceptos, la idea es aportar a tener una atención en salud de calidad desde una perspectiva de derechos. ¿Esto qué significa? Significa que no haya exclusión, que no haya discriminación, que no haya maltrato por razones de pertenencia a un pueblo, por ejemplo, al pueblo maya, al pueblo chinca, al pueblo garífuna o al pueblo mestizo. Eh, Abordar estos conceptos desde una perspectiva de derechos, para el caso de Guatemala es muy importante ya que el país adoptó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un marco muy amplio, pero que también se puede aplicar, y de hecho se aplica en la Constitución Política de Guatemala, eh, la cual dedica en la sección segunda todo un apartado a la cultura y en la tercera sección a los pueblos indígenas. Entonces, este marco de derechos, tanto internacional como nacional, invita a ustedes como personal de salud para que en su ejercicio diario como ciudadanos, pero también como funcionarios, apliquen estos conceptos para la atención en los servicios. Eh, es importante precisar que ya el ministerio ha venido avanzando en esta conceptualización, y no solamente el ministerio, sino también el país, y eh, a través, por ejemplo, de la aplicación de los acuerdos de paz, de la creación de normas de atención en salud integral. Y un tema muy importante es la política nacional de comadrones. Vamos a empezar por revisar un concepto como el de cosmovisión. Entonces, la cosmovisión es un tema fundacional, un tema de origen, digamos que se da en todos los grupos poblacionales, en todos los pueblos, y para el caso de los, digamos, de lo que estamos abordando, con los pueblos indígenas, también la cosmovisión se ve como un acontecimiento, como un pensamiento profundo de estos pueblos que abarca sus creencias acerca del origen, del sentido de la vida, y todo esto, digamos, de una manera interiorizada, que lo transmiten de generación en generación a través de mitos, de ritos, de sueños y de tradición oral. Todo esto es parte de lo que se conoce como un sistema simbólico. Estos conocimientos
cuando se vinculan con la salud, con el cuidado de la salud y la forma de entender la salud y la enfermedad por parte de los pueblos indígenas, son parte de la cosmovisión. Sus conocimientos sobre las plantas medicinales, sobre formas específicas de cuidados del embarazo, del parto y del posparto, son parte de la cosmovisión, como lo plantea la Unidad de Pueblos en varios de sus eh, documentos. Un ejemplo de cosmovisión, en el caso de Guatemala, la cosmovisión del pueblo Chinca, para ellos el agua es central en su cosmovisión. Además de considerar que el ser humano está constituido por energía, por el alma, para ellos el agua es parte fundamental, lo ubican, digamos, por su escasez en los sitios sagrados. Entonces consideran que los lugares donde hay agua son sitios sagrados. Esa cosmovisión es importante al momento de trabajar en salud, verla de una manera, o sea, aparte de que es fundacional, verla en la dinámica de la cultura. O sea, las culturas no son estáticas, son dinámicas. Digamos, se van adaptando a la realidad histórica en la que se dan y se mantienen estas cosmovisiones a partir de lo que se conoce como matrices culturales, o sea, la parte más esencial de la cosmovisión, a pesar de los cambios que pueda tener históricamente, se sigue manteniendo esa matriz cultural y por eso, digamos, los define como grupos, como cosmovisión de un grupo específico, de un pueblo, como el pueblo maya, por ejemplo, en distintos momentos de su historia. Y desde esta perspectiva, entonces, al relacionar cosmovisión, matrices culturales y modelos médicos, se plantea que la doctora Ana Luisa Minara planteaba que los modelos médicos pueden comprenderse como los conjuntos de conceptos, de saberes, terapeutas o curadores, recursos, relaciones y prácticas asociados estos con matrices culturales. Entonces, desde esta perspectiva, uno podría plantear, por ejemplo, que el pueblo maya, que tiene todos estos elementos, tiene un modelo médico de salud. Eh, Menéndez, un antropólogo mexicano, plantea que en la realidad hay una coexistencia de al menos tres modelos. O sea, al mismo tiempo coexisten el modelo médico hegemónico o biomédico que tiene una matriz cultural occidental, modelos médicos alternativos que están subordinados al modelo biomédico y que provienen de otras matrices culturales, por ejemplo, la acupuntura china, la ayurveda hindú, entre otros. Y por último, plantea el modelo de autoatención. En este modelo plantea las mismas personas integran y aplican tanto conocimientos como experiencias distintas y que pueden ir desde acciones conscientes de no hacer nada hasta usar distintos recursos terapéuticos de diferentes modelos, incluyendo haciendo uso del modelo biomédico, de modelos alternativos y de modelos como el de los pueblos indígenas. Ya vimos entonces la relación que hay entre cosmovisión y cultura a través de sus matrices culturales. Ahora vamos a ver un poco la relación entre la cultura, el bienestar y la salud. Entonces, digamos que conceptos de cultura, definiciones de cultura, hay muchas, pero en este espacio nos interesa abordarlo en relación con bienestar y salud y con las definiciones que ha venido utilizando el Ministerio de Salud Pública, porque digamos son las que están siendo aplicadas en este momento en el país. Aquí vi, por ejemplo, el Ministerio en el 2009 retoma una definición planteando que la cultura es un conjunto estructurado de conductas aprendidas y de modos de significación e interpretación de la realidad.
Aquí lo importante es que son interpretaciones de la realidad que se dan en grupo, a través de las relaciones de esos grupos que los diferencian de otros grupos y que son transmitidos de generación en generación y estructuran sus rasgos culturales como grupo y le dan forma, le dan función y le dan significado a las cosas. Este es un planteamiento generado por el ministerio, que usa el ministerio, pero también utiliza el que planteó en el 2012 la UNESCO, donde ve la cultura como un complejo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que de nuevo caracterizan una sociedad o un grupo social. No solamente incluye el arte y las letras, también los sistemas de vida, los derechos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Entonces, de estas definiciones, digamos, la cultura define un grupo social o una comunidad o una sociedad o un pueblo y los diferencia de otros pueblos. Las culturas tienen elementos tangibles e intangibles. Vamos a poner para el caso de Guatemala, cuáles son elementos tangibles de algunas culturas. Por ejemplo, la cultura maya, entonces estamos viendo que son materiales visibles, las construcciones, los escritos, el arte, la vestimenta, la gastronomía, entre otros. Ejemplos, las ciudades mayas antiguas de Zaculeu y Chinché, Tacalic Abaj, Tikal, entre otras. También está la serpiente de piedra del pueblo Chinca, el platillo de fiambre y Semana Santa del pueblo mestizo, el pan de coco y los platillos conocidos como tapado y rice and beans del pueblo garífuna. Todos estos son elementos tangibles. Los elementos intangibles son invisibles, pero están en el conocimiento, en el pensamiento y en el sentimiento de las personas. Entre estos están el idioma, las creencias, la espiritualidad, la religión, conocimientos también, técnicas que pueden ser algunas productivas, otras incluso procedimientos que tienen que ver con salud. Por ejemplo, en la sabiduría ancestral y la tradición oral de los integrantes de una cultura, ahí pueden haber ceremonias, ofrendas, rituales como los mayas, eh, y también pueden haber formas de comprender el proceso de salud de enfermedad y también procedimientos donde hay conocimientos detrás de esto que son intangibles, pero están ahí y que permite estos conocimientos a las comadronas, a los aquí, a los curanderos hacer sus procesos y sus procedimientos. Eh, Todos estos elementos tangibles e intangibles están en todas las culturas, en la maya, en la chinca, en la mestiza y en la de otros pueblos. ¿Cómo relacionamos entonces el tema de las culturas con el bienestar y la salud? Aquí estamos viendo un ejemplo, unos compañeros, compañeras específicamente mayas y chiles, que están trabajando en la transmisión práctica, oral y funcional del uso de plantas. Entonces, estos conceptos de cultura y cosmovisión nos permiten abordar una noción de bienestar. Para esto, por ejemplo, ASEXA nos comenta que la cosmovisión de todos los pueblos indígenas de las Américas se fundamenta en el vivir bien. Para el caso de Guatemala, en el vivir pleno. ¿Y eso qué significa? Significa saber vivir en armonía y en equilibrio. Eh, Habla de la armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, de la vida, de la historia, todo esto en equilibrio y donde ahí debe haber un permanente respeto
lo cual este respeto significa entender, explicar, vivir la vida, la naturaleza, pero de una manera respetuosa, mm, donde lo que se entiende es que el ser humano es parte de la naturaleza, no está fuera de la naturaleza. Y respetarla va a permitir mm, mantenerse en armonía y en equilibrio, que es igual a salud. Estos conceptos se materializan en la vida diaria a partir del manejo de huertos, de la alimentación y de otras actividades. Por ejemplo, el Consejo Regional Indígena del Cauca, que es un pueblo indígena en Colombia, nos dice que para el fortalecer y estimular la creación de huertas caseras, no solamente va a fortalecer la alimentación, sino también todo el entorno familiar, todas las actividades que tienen que ver con los hombres, mujeres y niños y que tienen que ver con la educación, con la identidad como pueblos, porque es en esos espacios donde se aprenden las primeras lecciones de medicina. O sea, ahí en esos huertos está el botiquín, las plantas medicinales, el botiquín de la familia. Está todo el tema de la economía familiar porque allí está la despensa, ahí hay los alimentos básicos que necesita la familia y también los conocimientos básicos de agricultura porque en él se aprende a sembrar, a cosechar esos alimentos y a cuidar animales alrededor de la familia. Entonces, para los pueblos, para estos pueblos, el pueblo Nasa en el Cauca, el huerto es un sitio sagrado y es una obligación de la familia mantener este espacio. Entonces, ya vimos también cómo incluso la identidad cultural se va construyendo a partir de todos estos conceptos que se viven en la vida práctica, son conceptos que son vivenciales, que tienen un efecto práctico en la vida de los huertos, en la vida de la vivienda, en la vida familiar, y que, como vamos a ver, eh, forman parte de la construcción de una identidad cultural. Por ello, cuando se habla de la identidad cultural, el ministerio plantea que esta identidad está relacionada con la cultura cuando nos identificamos y por eso se llama identidad cultural. Autoidentificamos con una cultura. Como ya hemos visto, esta identidad cultural lo que nos dice es que somos de un grupo. Tenemos ahí elementos comunes de idioma, de costumbres, de creencias que lo diferencia de otros. Y esta identidad cultural es parte fundamental de la vida de las personas y se debe conocer, se debe valorar, fortalece la autoestima y el equilibrio emocional. Y esta identidad cultural, sin embargo, es una más, digamos, de un conjunto de elementos que forma parte de una identidad completa de una persona. O sea, la persona en su identidad tiene más elementos, no solamente la identidad cultural. La identidad cultural de un pueblo, entonces, se define también históricamente por múltiples hechos que se van dando históricamente, como la definición de un idioma, de una cultura, de los instrumentos de comunicación que tiene la comunidad, de la forma de relacionarse, de ritos y ceremonias propias y de formas de comportarse colectivamente. Que todo esto se da a través de sistemas de valores y creencias. Eh, ya vimos que la cultura, igual la identidad cultural, tienen elementos que son de carácter inmaterial, propio, interiorizados, anónimos, que son productos de su ser colectivo. La identidad cultural entonces hay que verla desde una perspectiva de derechos, tanto de las personas como de los pueblos, de las comunidades en un sentido más colectivo. Cada persona tiene derecho a autoidentificarse con una cultura y nadie le puede decir a qué cultura pertenece. Los pueblos también tienen derecho a determinar su propia identidad cultural
conforme a sus costumbres y tradiciones. No se le puede negar o imponer otras culturas. Eh, ya para el ejercicio de estos derechos es muy importante la autoidentificación en los servicios de salud. Ese es el primer paso para que en un servicio de salud, cuando una persona se autoidentifica, por ejemplo, como maya, como chinca, como garífuna o como mestizo, se le pueda atender de acuerdo a esas características, se le pueda atender de acuerdo a su idioma materno, a las percepciones que ellos tienen de la salud de enfermedad y poder generar una atención con pertinencia cultural y de calidad. Pero al mismo tiempo, esta autoidentificación va a permitir que los datos que se ingresen sea definiendo si la persona que consultó, si la persona que tuvo determinado diagnóstico, eh, a qué pueblo pertenece y a qué comunidad lingüística pertenece, lo que nos va a permitir ir generando datos desagregados para que al momento de hacer análisis de situación en salud podamos tener información desagregada también por pueblos y que permita tomar decisiones diferenciales. Ya, digamos, hemos venido identificándonos en el plano más como de entender una cultura, de entender su cosmovisión, de entender de qué forma se construye la identidad cultural. Pero como estos pueblos viven en relación y estas personas vivimos en relación con otras culturas, es necesario trabajar en los temas de interculturalidad. Para el caso de los servicios de salud, entonces están en juego las matrices culturales de Occidente, las matrices culturales de otras culturas e incluso para el caso de Guatemala, las matrices culturales de los pueblos mayas, del pueblo maya, del pueblo chinca, del pueblo garífuna y de los mestizos. Eh, de ahí la importancia de que estos conceptos de interculturalidad y también de pertinencia cultural sean aplicados a salud. Entonces, la interculturalidad en salud, ¿qué elementos tiene? Debe desarrollar el reconocimiento, el respeto y la comprensión de las diferencias socioculturales de los pueblos, respetar sus conocimientos, sus elementos terapéuticos y ponerlos en función del mejoramiento de la salud de la población. Eso, digamos, en esa relación entre culturas. Ya al momento de prestar el servicio, de atender, de la atención en los servicios de salud, es necesario trabajar el concepto de pertinencia cultural. Y la pertinencia cultural en salud se deriva de un principio, y es el derecho a la diferencia. Tenemos derecho a ser distintos. Y esto debe permitir, desde el punto de vista cultural, que la prestación del servicio sea adecuado a la cultura. Entonces, al tener claro estos conceptos, al tener claro que tenemos que tener en cuenta los valores, las cosmovisiones de los pueblos, tanto maya como chinca, como garífuna, como mestizo, al prestar los servicios de salud, entonces debemos tener la capacidad de adaptar la prestación del servicio de tal forma que se respeten las formas de vida de estos pueblos. Por eso es muy importante empezar a hilar más fino, empezar a trabajar en qué consisten esas lógicas socioculturales que se dan en salud. Entonces, nos plantea la doctora Minera que las lógicas socioculturales en salud pueden entenderse como una relación dinámica, siempre dinámica, entre las concepciones que hay sobre salud y sus prácticas, y que pueden variar según los distintos grupos que estén en las zonas donde prestamos los servicios de salud. Conocer estas distintas lógicas facilita
la atención institucional y el trabajo comunitario. Entonces, en ese sentido, los servicios de salud pueden, al tomar esos conceptos de salud y enfermedad que existen en las comunidades, que existen en las personas, que existen en los pueblos, poder trabajar desde esas explicaciones que se dan a los problemas de salud, poniendo en juego también una relación intercultural, o sea, la posibilidad de dialogar sobre lo que ellos piensan y lo que piensan en los servicios de salud desde un punto de vista biomédico. Eh, Reconocer y promover estos conocimientos, estas sabidurías y estas distintas formas de comprender los recursos comunitarios van a mejorar las acciones tanto de promoción, de prevención, de curación y de rehabilitación en salud. Y estas lógicas hay que aprender a identificarlas, porque estas se expresan a través de las personas, a través de las familias, a través de las comunidades, en elementos que van no solamente digamos, desde de sus comportamientos, eh, sino también a través del idioma, de las lenguas, a través de la forma de relacionarse, a través de las solicitudes que hacen, digamos, para poder que se tengan en cuenta el uso, por ejemplo, de las plantas medicinales o de ciertos procedimientos que para ellos son importantes. Digamos que estos conceptos, si se quedan en la abstracción, no tienen ningún sentido. El reto, el desafío está en que se puedan utilizar en el día a día, en el uso cotidiano, en los servicios de salud, en la relación con otras culturas médicas que no son las nuestras y que podamos coordinar, que podamos complementar y que podamos aportar a un trabajo de mejorar la salud de una manera intercultural. Para esto es importante plantear algunas reflexiones. Por ejemplo, Guatemala es un país que ya cuenta con desarrollos institucionales para aplicar estos conceptos en distintos ámbitos, no solamente en salud, pero también en salud. También es importante reconocer que en el país, en distintos espacios, hay expresiones de racismo, de discriminación, de exclusión, que se dan en el día a día, en distintas situaciones, pero que también se da en los servicios de salud. Y es importante reconocer de forma contextualizada, o sea, de acuerdo al contexto en el que se dan estos elementos, estas relaciones, estas situaciones. ¿Cuál es la relación que hay entre la exclusión, la discriminación, la pobreza y la situación de salud? Y poder de esta manera también generar una atención integral, integrada, aplicada a la salud. Así, en este contexto, los mayores desafíos es que las instituciones de salud tengan capacidades para trabajar con pertinencia cultural y con los referentes interculturales. Y que el personal de salud tenga competencias para aplicar estos conceptos en la vida diaria con el fin de aportar al vivir bien, al vivir pleno o, como se plantea desde nuestra perspectiva, a mejorar las condiciones de vida y salud de los pueblos. Eh, Estas capacidades y competencias deben permitirnos valorar y utilizar en el día a día herramientas que ya existen en el país y crear nuevas si es necesario. Algunas de las que ya hay son como por ejemplo la guía de registro de autoidentificación en los servicios, las normas de atención con pertinencia cultural, la política y plan de acción de comadronas, la guía de diálogos interculturales, entre otras.
Y pues todos sabemos que en el territorio el personal de salud sabe mucho, conoce sus comunidades, conoce los pueblos y en muchas ocasiones, digamos, hay experiencias muy útiles en la medida en que podamos intercambiarlas, va a ser de mucha utilidad para el país. Muchas gracias. Buen día.